Bueno, pues muy buenas a todos. En esta ocasión les voy a enseñar un proyecto de empleado donde se ingresarán 7 datos de cada empleado que se vaya a ingresar y donde se mostrarán al final los datos ordenados de diferente forma y se mostrarán varios promedios. Así que solamente ello y comenzamos el video. Bien, primero que nada vamos a declarar las variables que vamos a utilizar, que en este caso las que utilizaremos son las que están bien en pantalla, que son teclado, que sería para escáner, ¿no? Para poder ingresar datos, variables de tipo string pero con vectores, que serían para poder saber cuántos datos se ingresarán en este caso a estas variables, que sería nombre y apellido, igualmente que con valores int, que sería carnet, edad, teléfono, sueldo, cantidad de hijos. Y aquí sería sin vector, que sería una variable con tipo double, que serían para puntos decimales, que en este caso sería promedio. Y aquí otras variables de tipo int, que serían, bueno, las mostraré más adelante su uso. Bien, comenzando con el primer método cargar. En este caso, primero que nada vamos a declarar, digamos, la variable, ¿no?, que utilizamos para poder ingresar datos. Y aquí primero que nada nos va a salir dos mensajes donde te dice bienvenidos al sistema, a continuación ingresar la cantidad de empleados que ingresará. Aquí la cantidad que se va a ingresar, digamos, de cantidad de empleados que vaya a ingresar alguien, ¿no? Por ejemplo, un cliente se va a almacenar en la variable ingresar, disculpen. Y aquí lo que va a pasar es que todas estas variables, ¿no?, que tenían vectores tendrán, digamos, la cantidad de su vector sería la cantidad que se vaya a ingresar en ingresar. Es decir, si por ejemplo en ingresar que se ingresa por ejemplo el número 3, entonces cada variable de estas tendrá el valor 3 y así sucesivamente. Bien, pero primero que nada se hacen for, donde f será igual a 0 y el ciclo no terminará hasta que f sea casi igual que ingresar, que en este caso sería el número que ingresamos anteriormente, que sería la cantidad de empleados que se va a ingresar. Nos pedirá aquí que ingresemos carnet es igual a f, que se irá almacenando según vaya pasando a f, ¿no? Que f comenzará primero en 0, luego en 1 y ya conocen todo ello. Así, por cierto, f se irá aumentando y así con las demás variables prácticamente. Bien, comenzamos con el primer método importante, que en este caso es el método al que llame ordenar. Se hacen los siguientes dos for, que son los que conocían de mi video pasado, ¿no?, que hice parecido a este programa, que sería para poder ordenar los datos. Solo que en este caso lo que vamos a hacer, este método, ¿no?, lo que nos hará es ordenar los datos de manera alfabéticamente gracias a la extensión, o en este caso al punto compare to, que nos comparará con el siguiente apellido, es decir, el primer apellido que se ingresó, ¿no?, que sería de f, que ya que f, como todos sabrán, comenzará en 0. Nos comparará el primer apellido, que en este caso lo va a comparar con el siguiente apellido, que sería f más 1, es decir, el siguiente digamos, apellido que se ingresó y que sea mayor a 0, ¿no? Y aquí se van a ingresar los datos después, es decir, se va a poner carnet, ¿no? Carnet igual a f más 1 para que si vaya concorde el apellido, es decir, digamos que los datos sean ingresados según, digamos, el apellido que se ha ingresado. Por ejemplo, si se ingresó el apellido Reyes y Solares y para cada uno de los apellidos tienen sus propios datos, entonces esto lo que va a hacer es ordenar esos datos con sus propios datos, es decir, el apellido con sus datos únicos, no va, digamos, mezclar todo, ¿no? Y así sucesivamente con los demás datos. Bien, el segundo método, que en este caso sería el método ordenar 2, va a ser prácticamente lo mismo que antes, solo que en este caso en vez de ordenar automáticamente lo va a ordenar a través del carnet y le pondrá los datos respectivos, ¿no?, de los datos que vayan a resultar de la comparación del primer carnet con el carnet 2, o bueno, el siguiente carnet. Los datos del carnet se van a ordenar de mayor a menor, es decir, se van a ingresar, por ejemplo, el carnet 20, el carnet 15, y primero se va a poner el carnet 20 y después el carnet 15. Y el proceso de antes, como dije antes, ya lo conocen, que es ingresar -1, -k para poder, digamos, hacer la comparación respectiva, ¿no?, y así sucesivamente. Y el tercer método, que en este caso es ordenar 3, es igual que el método anterior, solo que en este caso, en vez de ordenar de mayor a menor los carnets, los va a ordenar en este caso la edad, es decir, de mayor a menor. Y te pondrá sus respectivos datos. Bien, aquí viene el primer método llamado imprimir. Este método lo único que va a hacer es imprimirme los datos, ¿no?
dependiendo del primer ordenamiento, es decir, de forma alfabética. Aquí solamente me lo va a imprimir. Y así irían igual con los otros dos métodos, que serían imprimir 2 e imprimir 3. Simplemente me va a mostrar los datos con el ordenamiento que hicimos, ¿no? Aquí me lo va a mostrar. Aquí esto es por carnet y este es por edad. Ya para ir finalizando, ¿no? Prácticamente el programa nos mostrará, bueno, y yo hice dos métodos más, que sería el método promedio y el método promedio 2. El método promedio lo que nos ayudará es a saber cuánto gana cada empleado por día. Es decir, por ejemplo, si se metió que un empleado no gana 2000 quetzales al mes, entonces vamos a saber, o bueno, este promedio nos ayudará a saber cuánto gana ese empleado por día, ¿no? Por ejemplo, si alguien gana 2000, sería 2000 dividido 30 y nos dará el resultado de cuánto gana por día. Y aquí simplemente nos lo va a mostrar por cada empleado, que sería con el vector F. Por eso se hizo este for, que este for nos ayudará a verificar, digamos, el sueldo de cada empleado, que sería el empleado F, para que se vaya el primer sueldo que se ingresó, de ahí el segundo y así, dividido entre 30, y ya simplemente al final se mostrará tanto el nombre del empleado como el promedio final. Y aquí simplemente resetaremos la variable promedio, ¿no? Para que al final no digamos que se vaya a hacer la cantidad que ya tiene de promedio con otro promedio y se vaya a revolver todo y así, ¿no? Y el promedio 2 lo que nos ayudará a saber es, bueno, primero que nada lo que nos va a mostrar es, bueno, vamos a hacer un for donde nos hará este proceso que nos va a sumar la cantidad, digamos, nos va a sumar la variable sumar 2 más cantidad de hijos f, disculpen. La cantidad de hijos f sería la cantidad de hijos que se fue ingresado por cada empleado. Pues así hizo este for. Y aquí sería ya para poder al final sacar el promedio de hijos de todos los empleados ingresados. Aquí simplemente nos va a mostrar la cantidad de hijos con sus respectivos padres, con cantidad de hijos f con nombre f para que vaya uno tras de otro. Y al final simplemente será el promedio de promedio 2 es igual a suma 2, es decir, la suma de todos los hijos, ¿no? De todos los empleados, dividido ingresar, es decir, dividido la cantidad de empleados. Luego aquí simplemente nos mostrará el promedio. Luego haremos un for donde nos va a ayudar a saber cuántos empleados tienen, digamos, en este caso arriba de 6 hijos, es decir, muchos hijos. El if es sin cantidad hijos f es mayor a 6, es decir, si la primera cantidad de hijos que se ingresó de un primer empleo es mayor a 6, se sumará a contador, se va a sumar 1 a contador. Si no, se va a sumar 1 a contador 2. Y al final simplemente nos va a mostrar, bueno, vamos a mostrar cuántos empleados tienen muchos hijos, es decir, mayor de 6 hijos, y cuántos empleados tienen menos de 6 hijos, es decir, pocos hijos, se podría decir que sería el contador 2. Al finalizar el programa, en el main simplemente vamos a cambiar el nombre del proyecto con una variable que en este caso será pf. Y aquí este es un dato importante. Primero que nada vamos a mostrar el proceso o el método cargar, porque sería para poder ingresar los datos respectivos. Pero seguramente lo que hay que poner es ordenar y hay que poner su respectivo, digamos, método imprimir, ya que si ponemos los tres métodos ordenar seguidamente, todo nos saldrá revuelto prácticamente y no va a salir mal. Por lo que hay que primero que nada ingresar el primer método ordenar, que sería alfabéticamente, y luego imprimimos los datos ya ordenados alfabéticamente. Luego el siguiente método ordenar, el siguiente método imprimir, el siguiente método ordenar y el siguiente método imprimir. Porque como les decía antes, si lo ponen, digamos, ordenar así los tres juntos y luego los tres métodos de imprimir, no les va a salir, primero, si no estoy mal, les va a salir todo ordenado alfabéticamente, ya que al final lo único que están haciendo es ordenar los datos de las tres impresiones de manera alfabéticamente. Por eso tiene que ir de esta forma para que se vaya evaluando dependiendo el método ordenar que se haya utilizado. Luego ya simplemente se imprime el promedio, es decir, se muestra el método promedio, y de último se muestra el método promedio 2, que sería este promedio, bueno, este método que vieron aquí antes. Bien, bueno, como pueden ver, aquí ya ingresé los datos al igual que en el anterior programa para no hacer este video muy largo. Aquí ingresar los datos, ustedes pueden ver, voy a dar un pequeño resumen de cómo se ve. Y aquí ya están los resultados. Primero que nada nos ordenan los datos alfabéticamente por el apellido. Como ustedes pueden ver, bueno, ya vieron los datos de arriba. O sea que como ustedes pueden ver, primero yo ingresé Devin Reyes, pero como ustedes pueden ver me lo ordenó de tercero, ya que primero va Daniela Pérez porque P va antes que R. Al igual que aquí, bueno, aquí se puede ver que me lo ordenó correctamente, ya que como los dos apellidos tienen P primero, va a evaluar la segunda letra, y como la segunda letra va antes que
que esta letra, que sería primero AE y luego GAU, pues me lo ordenó de esta forma, luego la R y luego la S. Luego aquí por el carnet me ordenó los carnets de mayor a menor, como ustedes pueden ver. Primero me ordenó a mí, ¿no? Que yo soy el carnet 223. Luego Daniela, que es el último dato que ingresé. Luego Diego, ¿no? Y luego Daniel. Y aquí los ordenó de forma de edad. Primero va mi amigo Daniel, ¿no? O bueno, aquí el empleado Daniel, que tiene 50 años. Luego va Diego, que tiene 30 años. Luego voy yo con 24. Y luego va Daniela con 18 años. Me lo ordenan de mayor a menor, como les mencioné al principio del video. O como cuando les mencioné ellos, ¿no? Luego aquí nos muestra el promedio que gana cada empleado. Según esto, el empleado Daniel gana 200 quetzales por día aproximadamente. El empleado Diego gana 166 quetzales al día aproximadamente. Y el empleado Devin gana 133 quetzales por día, ¿no? Haciendo el cálculo. Y el empleado Daniela gana 333 quetzales al día, que como ustedes pueden ver, gana 10.000 quetzales, ¿no? Prácticamente. Y aquí nos saca, bueno, primero que nada nos muestra la cantidad de hijos con sus respectivos padres, aquí los pueden ver. Y ya nos saca aquí el promedio de hijos por cada, digamos, por cada padre, ¿no? Es de 1 por hijo, 1 por padre, disculpen. Y es decir, aquí dice que son 2 empleados con muchos hijos y 2 empleados con pocos hijos, ya que tanto Daniel como Diego superan el, digamos, límite de 6 hijos para decir que tienen muchos hijos. Por lo que al tener más de 6 hijos nos dice que tienen muchos hijos, por lo cual nos ponen que aquí tiene solo hay 2, digamos, empleados, ¿no? Que tienen más de 6 hijos. Y aquí nos muestran que solo hay 2 empleados con pocos hijos, es decir, menos de 6 hijos, que en este caso sería Devin y Daniel. Así que esto es todo. Espero que les haya gustado mi programa. Es algo extenso, pero es bastante interesante de ver y de hacer también. Así que como mencioné antes, espero que les haya gustado mi video. Espero haberles enseñado un poco más sobre lo que son los vectores y los métodos, ¿no? Y bueno, antes de finalizar mi video voy a responder 5 preguntas. La primera de ellas dice: ¿qué es NetBeans? Bueno, la respuesta es la siguiente, bueno, mi respuesta en este caso. NetBeans es un entorno de desarrollo integrado libre hecho principalmente para el lenguaje de programación Java. Existe además un número importante de módulos para extenderlo. NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. Ustedes los pueden descargar prácticamente gratuitamente en la página oficial. La pregunta 2 dice: ¿cuáles son las funciones en Java? Bien, las funciones en Java, o métodos también llamados, son un conjunto de instrucciones que reciben parámetros para realizar instrucciones. En Java estas funciones deben ser definidas dentro de otras clases. La tercera pregunta dice: ¿qué es un IDE? Bueno, un IDE supongo que hoy en día todos conocen, ¿no? IDE, que por sus siglas, ¿no? Es un entorno de desarrollo integrado, es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas de desarrollador comunes en una sola interfaz de gráfico de usuario, la GUI o la GUI, que en inglés, si no estoy mal, es Graphic User Interface. La cuarta pregunta nos dice: ¿por qué es importante el uso de clases y métodos? Es importante ya que nos facilitan el trabajo y a la hora de tener que hacer varios procesos, o bueno, el mismo proceso en diferentes secciones de un trabajo, es bastante útil para poder abreviar todo ello, para no estar copiando y pegando grandes extensiones de trabajo. Es decir, prácticamente las clases y métodos ayudan para poder abreviar el uso de muchas líneas de código y para poder hacer los trabajos más sencillos, ¿no? Bien, y ahorita mismo les voy a mencionar 3 IDEs y las diferencias de cada uno de ellos. El primero que les voy a mostrar, o les voy a en este caso explicar, es ConDB. ConDB es un IDE comercial de Java, ¿no? Que está constituido por el Eclipse Che. Como muchas otras opciones de la competencia, podemos encontrar diferentes variantes en función del tipo de desarrollador o cliente que seamos. El siguiente IDE que les voy a mostrar es el llamado BlueG. Estoy seguro que este habrán visto antes, ¿no? Está presente en innumerables cantidades de videos y tutoriales en YouTube prácticamente. La principal razón es que en cierto momento James Gosling, ¿no? El creador de Java, dijo que BlueG era uno de sus IDEs favoritos, para que miren que por si quieren descargar algún IDE nuevo, ¿no? Para Java. Y finalmente tenemos Eclipse. Es un IDE muy popular de código abierto y ampliamente extendido. Fue desarrollado originalmente por IBM, aunque actualmente cuenta con una gran comunidad que le da soporte con una gigantesca biblioteca de plugins. La diferencia de cada uno es que prácticamente ConDB es comercial. BlueG es uno de los al parecer más utilizados, ¿no? Inclusive por su propio creador. Y Eclipse es de código abierto prácticamente, es decir, es gratuito, ¿no? Así que ahora sí, este es todo mi video. Espero que les haya gustado, ¿no?
Si les gustó el video me pueden dar un like y una suscripción. Así que eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.